ya se salvó muchas veces Pablo Celi. Él participó en el tema de las mochilas escolares, cuando él manejó sus procesos. Y luego le hicieron carga montón a Sandra Correa e hicieron aparecer como que ella era la causante de todo, cuando en este proceso de las mochilas escolares el que actuó ahí dentro de eso fue Pablo Celi. O sea, él ha estado en todos los gobiernos y se ha sacado como mago los problemas. Esta ya no le resultó. Y le viene el otro caso, que es el caso de la constructora de la plataforma financiera. Y deberían analizar muchos de los casos que él hizo, porque hizo barbaridades como Contralor General del Estado. Primero, que hay una cosa que es concreta, correcta de tenerlo. Un Contralor tiene que conocer la institución, donde se establecen responsabilidades. Puede auxiliarse con gente, pero por ejemplo un sociólogo no puede manejar una Contraloría General del Estado. Pero además una cosa, Pablo Celi no pudo haber sido Contralor ni un solo día, porque el titular, que era Carlos Polit, en ejercicio de la competencia que le dé el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo sustituyó, porque ese era un derecho que tenía, el Contralor General del Estado, lo sustituyó mediante acción de personal. Y el momento que le entregaron la acción de personal, y eso está en las cámaras, rompió la acción de personal y la votó, lo cual era un atropello a la decisión del titular de la Contraloría General del Estado, que era titular ese día y que duró todavía un mes más, porque la destitución de Carlos Poli se da un mes después de este hecho. No aceptó el cambio de Contralor subrogante y no aceptó el cargo, no aceptó que lo sustituyan de Subcontralor General del Estado, con lo cual, de acuerdo a la ley, al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, él podía asumir la Contraloría subrogante. No aceptó. Y el gobierno salió inmediatamente a través de la ministra de Justicia a decir, para el gobierno el Contralor es Pablo Celi. ¿Y quién era el gobierno? ¿Acaso que el gobierno era el dueño de la Contraloría, ni el dueño de decir quién era el Contralor? Esto hemos vivido en el Ecuador, en momentos donde el país ha dado vergüenza realmente lo de las cosas que han pasado. Y entonces, y 5 años que ha hecho travesura y media, hizo barbaridades con los procesos, inventó lo que casi se mete incluso al tema electoral. O sea, le faltó un poquito, ya estaba casi metido adentro del tema electoral, para decir quién participa y quién no participa. ¿Cuáles son competencias, que aunque sea que no las manejen bien, que son competencias de la función electoral? Hizo barbaridades, hizo cosas tan terribles como la que voy a decir. Una glosa, como se la conoce vulgarmente, es una responsabilidad civil culposa, así se conoce ya en el lenguaje legal, responsabilidad civil culposa, llamada comúnmente glosa. ¿Y por cuándo se dicta esta glosa? ¿Cuándo se le expide? Ante casos en donde el funcionario no tiene la intención que es clave, de causar un daño, pero al final lo causa. Entonces tiene que responder, porque hasta de las torpezas hay que responder en la función pública. Y el dolo, que es constitutivo de cualquier delito, que es la intencionalidad de causar un daño, es otra cosa. Este Contralor Celi se daba el gusto de, en casos X, establecer glosas, que es cuando una persona hace algo no intencional, y a la vez indicios de responsabilidad penal, que es cuando una persona hace algo intencional. Entonces ponte de acuerdo, pues, ¿era intencional o no intencional el acto? Pero no te cargues estableciendo glosas por un lado y responsabilidad civil por otra, penal por otra. Porque alguien me va a decir, pero es que doctor, no quiere que respondan pecuniariamente. No, es que de la responsabilidad penal nace también la posibilidad de que se establezca responsabilidades y sanciones pecuniarias. Pero no puede confundir una glosa con un indicio de responsabilidad penal, y esto lo hizo varias veces el Contralor Celi, el Contralor encargado. Y era el mimado, porque sáquense la careta, era el mimado de mucha gente porque lo utilizaron para perseguir. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Este era Celi. Y mire lo que es, alguacilado. O sea, terminó cayendo por las cosas que se descubrieron en Estados Unidos, no por las cosas que aquí se descubrieron. Claro.
y terminó cayendo, y cayó como pera madura. Pero esta era una persona que no merecía estar un día. Además, actuó 5 años abrogándose funciones. Cuando lo destituyó la Asamblea Nacional, no hicieron caso a la moción que presentaron de que había usurpado las funciones, porque de esa manera se caía abajo todo lo actuado por él. Entonces la Asamblea Nacional, en ese momento, que estaba dominado por la gente de la ultraderecha, optaron por cualquier cosa baladí destituirlo, pero no precisamente por la verdadera causal que él se abrogó funciones. Él asaltó el cargo de Contralor General subrogante, cuando él no podía hacerlo porque ya fue cambiado por Carlos Polit. Y eso fue incluso esa acción y esa decisión de Carlos Polit tuvo el carácter de una declaración juramentada porque concurrió Carlos Polit en este caso, ante el cónsul del Ecuador en Miami, me parece que fue, concurrió a ratificarse y a reconocer con firme rúbrica que Pablo Celi no era ya el Contralor subrogante y que dictó las 2 acciones de personal, nombrándole a Saber Chamón como subcontralor general para que asuma la Contraloría General y quitándole el nombramiento de subcontralor general. Y sin embargo, como el gobierno de Moreno se impuso, todo el mundo se quedó callado, impávido, y dejaron que este hombre asalte esa función, esa institución del Estado y se maneje 5 años más o menos al frente de esa institución. Eso entra en la historia negra de este país. Sí, doctor, y solamente permítame corregir, Esteban Celi 7 años, ¿no? Porque el grado es de colaborador, gestión y cobro de sobornos. Pablo Celi, autor de desvanecimiento de glosas. Y solamente mencionar también que la denuncia que Pablo Celi presenta en contra de la fiscal Diana Salazar es por el presunto delito de fraude en los delitos en los que habría incurrido supuestamente las fiscales serían allanamientos, detenciones ilegales, montaje del caso de las Torres, inducción a falso testimonio, forjamiento de pruebas testimoniales, falsedad respecto de la implementación de técnicas especiales y acción mediática de engaño a la opinión pública. Eso, estimado doctor, en cambio... Pero a cambio de eso, ataques a la fiscal, hay algo que él no puede tapar. Que recibieron plata de No Limit y que misteriosamente bajaron las glosas de No Limit, glosas millonarias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De eso debe concentrarse, no de buscarle guleyadas para ver cómo se saca de encima el tema. No puede sacárselo de encima, porque se causó grandes perjuicios al Estado, porque era típico establecer glosas y después desvanecerlas. O sea, crear el problema para vender la solución del problema a cambio de coimas. Él no puede venir a contarle historias candorosas donde él no ha tenido nada que ver. O sea, el país no le va a aceptar, por mucho que patalee y por mucho que se mueva a algunas personas que saben que dependen de la boca de él, que puede abrir la boca y mucha gente se puede estar cayendo. Entonces, es el tema de Pablo Celi, un tema que entra en una historia bastante fea, grosera, obscena del manejo de la Contraloría General del Estado. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.